Enamorarse es algo raro, ¿no lo crees? Pero antes de llegar a eso, ¿recuerdas cuál era tu idea de enamorarte? Antes de siquiera enamorarte. ¿Cómo desafortunadamente pensabas que llegaría la chica de tus sueños? O como dicen en inglés, una... Manic Pixie Dream Girl. Y como todo adolescente, creías que todas esas películas o medios tenían verdad. Encontrarías a esa persona, que para los hombres sería una chica hermosa físicamente, inteligente, tierna, con pequeños defectos que solo la hacían más diferente a los demás. Simplemente perfecta. Y para las mujeres, Ahí sí te fallaré, pues simplemente no sé cómo definir al chico de los sueños de una mujer. Por más que lo he pensado, no recuerdo el día que la conocí, o la primera vez que la vi. Incluso ni siquiera me habría dado cuenta de su presencia. Aunque desde un inicio se sentaba cerca de mí, estaba cegado por un enamoramiento fugaz. Ahí va una pregunta para los hombres. ¿Recuerdas al tipo de chica que describí hace un momento? Bueno, entonces pregúntate, ¿has estado enamorado de alguien así? La mayoría diría que sí. Y de seguro, la pequeña historia que sigue la vas a reconocer. Aquel falso amor del que hablaba comenzó como todo cliché de historia romántica, espontáneo y de lo más inusual. Mientras comía durante el receso, ella topó conmigo. Nos disculpamos por el accidente y pues nos presentamos. Unas semanas después y ya conociéndola, ¿por qué no atreverme a hacer algo más? Ellas se imaginan qué pasó. te rechazo por feo. Ella quería a alguien como tú, pero no que seas tú. ¿Qué? No, ella me aceptó y por ese momento creí ser la persona más feliz del mundo, pues no me imaginaba cómo era que yo estaba con ella. Pero cuando por uno u otro motivo vi lo humana que era, descubrí que ella no era perfecta, que de alguna manera que no conseguí entender. Ella se fue. O solo no viste lo más obvio, y pensaste que ella era un sueño hecho realidad. Desde ese momento, incrédulamente y como todo adolescente, pensé, todas son iguales, solo se quedan con los peores. Espero no enamorarme de nuevo. Ella es la idiota. Yo era el idiota. Ya nos vas a contar de la morrita que te gusta. Eran inicios de semestre, un nuevo salón, así que los lugares cambiaron. Ella otra vez estaba cerca de mí. No era algo especial, y para mí solo destacaba por ser la amiga de un amigo. Resulta irónico que, a pesar de autojuzgarme como alguien introvertido, tuve la necesidad de hablarle. Y después todo fue el inicio de una historia de amor, ¿verdad? La verdad es que no. Yo sabía perfectamente lo que ella era. Era mi amiga. No lo veía como más. Simplemente sabía que me sentía feliz cuando estaba con ella. Mientras escribía algo en mi libreta, durante esos momentos de clase, cuando todos hacen cualquier cosa menos trabajo, ella tocó mi hombro. Hablándome por mi nombre me preguntó si en la salida podía ir con ella. Al final acordamos una cita después de la escuela. Se sentía tan real. El brillo en sus ojos, la agudeza de su voz, incluso sentí su mano en mi hombro cuando me habló. Sonó mi despertador. Tenía que prepararme para ir a clase. Aquí fue donde te diste cuenta que te estabas enamorando. Pues... quizás sí, pero en un inicio no lo admití. Tal fue la experiencia anterior, que ahora me decía a mí mismo que no podía enamorarme tan fácil de una persona. Quería convencerme de que solo era mi amiga, y no más. No es que tuviera miedo en que me volvieran a lastimar, o a comprometerme. Mi verdadero temor era que dijera que sí,
y que después no supiera qué hacer. Caer bajo el capricho del niño de lo quiero, lo obtengo y ya no sé qué hacer con esto. ¿Y cuando admitiste que te gustaba? Pues verás, era el último día que ella estuvo a mi lado. Y quizás ella se dio cuenta o no. Yo la veía. La luz entraba por la ventana detrás de ella, dándole un singular brillo a su cabello. Y mientras ella apartaba un mechón de su rostro, giró la cabeza, percatándose que la veía. Nos vimos y a duras penas salió una sonrisa de mí. Ella la devolvió y volvió su mirada hacia su cuaderno. La seguí viendo hasta que el profesor habló y cortó la atención que tenía en ella. Esos breves segundos fueron eternos y los siguientes fueron tan rápidos que cuando me percaté ya había pasado un día y ya estaba en la otra esquina del salón. Pasaría un año donde cada noche veía su imagen en mi mente y aquella sonrisa. Pasaría un año hasta darme cuenta que me había enamorado de ella. ¿Te atreviste a invitarla a salir? Era marzo, iniciaba la suspensión de clases, y aquel viernes, por más que intenté estar con ella, no pude encontrarla. Rendido, caminaba con mis amigos hacia donde tomaban su taxi. Nos quedamos hablando un momento, y como por destino la vi. Estaba en el asiento trasero de un taxi casi lleno. Sentí mi pulso en todo mi cuerpo, y mientras corría hacia aquel taxi, mis piernas se doblaban. Solo llegué a tocar la ventana, y mientras el taxi arrancaba, lo único que pudo salir de mi boca con todos esos nervios fue decirle adiós. Quizá ya podía predecir que ese adiós sería el final, pues después nunca tuve el momento para hablarle en persona, y a lo largo de 4 meses, por momentos, tocando la guitarra y dedicando canciones a la nada, miraba con esperanza al futuro, el final del arco iris imaginario que todos buscábamos en esas épocas, pues además de la esperanza de volver a la normalidad, para mí sería una última oportunidad de verla. ¿Y por qué no le llamaste? Ese era mi último recurso. Aunque siempre he querido decírselo en persona, lo único que pude hacer fue invitarla a salir. Y no se imaginan mi expresión de felicidad y asombro al ver que ella aceptó. Y no sé qué ha pasado por mi cabeza, que no he podido fijar una fecha para aquella cita. Llego a una de esas bancas, junto a la fuente en aquel andador. Es mediodía y el sol golpea de frente. Miro mi teléfono. Es la hora exacta. Miro entre la multitud esperando a verla a ella. Después de 1 hora me rindo. Bajo la mirada. De repente escucho a alguien decir mi nombre. Ella está sentada a mi lado.